Muy buenos días a quienes están asistiendo a nuestro nuevo webinar el día de hoy. Tarifa y ajustes. ¿Sigue siendo un buen negocio la subdistribución eléctrica? Les damos gracias por inscribirse. Vamos a ir también viendo ahí más personas que se suman a medida que avanza el webinar, pero ya en honor a la hora vamos a comenzar. Y quiero entonces primero darle la bienvenida a nuestros panelistas de hoy. Primero, Estefanía Quevedo, nuestra gerente de operaciones. Ahí si quieres también saludar a la audiencia. Hola, hola, buen día a todos. Buen día, buen día. Y también a Rodrigo Leighton, que es nuestro Ops Lead de mercados eléctricos aquí en Enerlink. Hola, buen día. Buen día. Bien, y a todos quienes están acá, estoy seguro de que han visto ciertas noticias sobre tarifas que suben, tarifas que bajan, cambios entre las lluvias, que no llueve, tantas cosas que pasan, ¿cierto?, que afectan las tarifas eléctricas, cambios de ministerios, cambios de gobierno, cambios de todas las cosas, ¿cierto? Y cuesta un poco seguir qué está pasando, ¿cierto?, con el mundo eléctrico y si sigue siendo una buena idea estar aquí. Y por eso les hemos traído este webinar, donde aquí nuestros expertos del equipo de operaciones, ¿cierto?, van a darles un buen vistazo de, bueno, qué está pasando con las tarifas y también si sigue el modelo de subdistribución eléctrica, que ahí Estefanía lo va a explicar, sigue siendo un buen negocio hoy día en Chile de cara a los próximos años. Entonces, sin más preámbulo, le doy el micrófono primero a Rodrigo Leighton, que va a compartir sobre la primera sección del webinar. Hola, correcto. Sí, bueno, la primera sección, la idea es explicar un poco lo que es, cómo se modulan las tarifas tanto para clientes libres como para clientes regulados, ¿ya? Que es un poco el corazón del negocio del proceso de subdistribución, está en esta diferencia que se genera en los precios, ¿ya? Veamos la primera lámina. Entonces, para entender, vamos a partir explicando unos conceptos generales que tienen que ver con el costo de la energía eléctrica en el sistema eléctrico chileno, ¿ya? Que opera bajo un modelo marginal, que por eso el título acá, que el costo marginal de la energía, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que el sistema eléctrico en Chile tenemos distintos tipos de centrales y la operación va desde las centrales más económicas, que podemos ver ahí en el primer tramo, donde aparecen hidráulicas de pasada, eólica y solar. Y así esto va en forma escalonada, sumando distintos tipos de generación que tienen costos distintos, ¿ya? Hasta poder cubrir la demanda que requiere el sistema. Y de ahí nace como el concepto del costo marginal, porque finalmente el precio de la energía lo dicta la última central que entra en operación, ¿ya? Y eso te determina cuál es el precio de ese momento de la energía. Eso también origina que el precio no es constante, a diferencia de lo que uno ve en la cuenta de su casa, de que paga prácticamente lo mismo todo el mes. El costo marginal va cambiando hora a hora en el sistema, en la medida que el coordinador, que una de sus funciones principales es ir indicando quiénes entran y quiénes salen en la operación del sistema. Y una de sus prioridades es el aspecto económico. Entonces ellos parten entrando con centrales más económicas, de ahí van subiendo. Como pueden ver, lo más económico siempre son las renovables, eólicas, solar y de pasada. Después se pasa a sistemas de embalse, carbón, gas natural, y ya las últimas opciones son diésel, ¿ya? Que entre comillas es lo que no se quiere o lo que se está buscando que salga del sistema, pero no se puede si se quiere mantener una seguridad de la operación, que es otro objetivo de este sistema. Esto tiene que mantener cierto rango de operación, no puede estar tan ajustado. Siempre tiene que haber un poco más de capacidad de generación que la demanda que tiene el sistema. Y esto también va generando que un poco cómo se va desarrollando la política respecto a que vaya creciendo la capacidad de generación. Porque en la medida que que la demanda va subiendo y las proyecciones indican que va a ir creciendo, se tienen que tomar las medidas para que nuevas centrales y nueva inyección de energía vaya permitiendo tener esa holgura, ¿ya? Porque si no, ahí caemos en situaciones que
lamentablemente, hace años atrás han pasado, que es acercarnos a condiciones de racionamiento eléctrico, que es cuando ya la capacidad de generación está por debajo de la capacidad de demanda, ¿no? Y puede pasar por distintos motivos. Uno es que falta inversión en capacidad de generación, lo que afortunadamente hoy en día eso no pasa, y lo que sí es más común son procesos de sequía o de racionamiento eléctrico por crisis hídrica, que eso sí acerca más a esa situación, ¿ya? Afortunadamente estamos en un buen momento, que eso se ve lejos de que vaya a pasar, pero siempre es algo que tiene que estar en la mirada de quienes operan y quienes coordinan todo este modelo de energía, ¿ya? Entonces, este concepto es importante porque el costo marginal va muy de la mano al precio que pueden acceder los clientes libres, ¿ya? Entonces, costo marginal está vinculado con clientes libres, ¿ya? Veamos la siguiente lámina, que esto tiene que ver con... Siguiente lámina, Dani. Aquí está, ya. Tarifa regulada, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos la operación que se va generando momento a momento, con el comportamiento de ocupar la generación más económica e ir avanzando. Y ahora entramos en la tarifa regulada. La tarifa regulada se modula en base a los contratos que se van adjudicando para clientes regulados, ¿ya? Y aquí se va a entender un poco por qué esta diferencia de los precios, que los clientes regulados tienen precios más caros que los clientes libres, ¿ya? Que, como se puede ver, esta es la gráfica de los contratos que se han cerrado desde el año 2006 a la fecha, donde se ve que hay contratos que estaban mucho más caros. Se ve la baja importante de precios a partir del 2013, 2014, comienza una baja importante de precios, que es un poco lo que genera un poco malestar, entendiendo que los precios de energía ahora son más económicos, pero se cerraron a contratos más antiguos que son más caros, ¿ya? ¿Esto por qué se hacen? Porque el sistema también necesita cierta estabilidad, ¿ya? Entonces no se puede estar reaccionando con lo que pasa en corto plazo. Entonces aquí las proyecciones, estos contratos siempre van a buscar energía a largo plazo, 20 años, incluso más, ¿ya? Afortunadamente los contratos han empezado a ser más económicos, pero todavía la tarifa regulada todavía está compuesta de estos contratos que son más caros, que son más antiguos, ¿ya? Así durante los próximos años van a ir bajando, pero de ahí nace que el contrato de cliente regulado sea más caro que el contrato de cliente libre, que el contrato de cliente libre va a tomar la oportunidad que hay actualmente en el mercado con precios más económicos. Este modelo es bien cuestionado desde el punto de vista de los clientes regulados, porque obviamente siente que están pagando más que lo que corresponde. Pero también hay otras experiencias en países donde operan distintos, con modelos más cercanos a cómo opera el costo marginal, y también tiene sus problemas, porque genera que el cliente regulado quede expuesto a crisis de precios del momento, ¿ya? Entonces, ahí hay que ver un equilibrio entre algo que te traspasa de inmediato los costos del sistema con algo a mediano plazo, ¿ya? Puede ser que con el tiempo esto se vaya regulando a algo más intermedio, de tal forma que ya no se busquen contratos a 20, 30 años y se busquen contratos a 10, 15 años, que sería algo más prudente y permitiría traspasar a los clientes precios más bajos hacia adelante. Pero ya estaban firmados los contratos a más largo plazo y eso es un cambio que se va a ir generando gradualmente, ¿ya? Entonces, de estas dos láminas es importante rescatar. Entonces, clientes libres, el precio se modula en base a cómo opera el costo marginal, y clientes regulados se modula en base a los contratos que se licitan por parte del gobierno, ¿ya? Igual hay otros factores. Hay factores regulatorios, normativas, políticas. Hay otros factores que a veces pueden mover la aguja de tanto clientes regulados y clientes libres, pero el 70-80% del precio está modulado por estas dos condiciones. Veamos la siguiente, Camina. Ya. Entonces, ahora
traduciendo para lo que son los clientes regulados, los contratos que hoy existen, la gráfica del precio para los próximos años, hasta el año 2030, es la siguiente, ¿ya? Como pueden ver, el precio se mantiene con muy pocas variaciones hasta el 2027, y a partir del 2028 se genera una baja importante, que en torno a los 15 pesos, que tiene que ver con el MPC, ¿ya? Que es estos factores ajenos a los contratos, que tienen que ver con el congelamiento de tarifa a raíz del estallido social y que se empezó a pagar en cuotas, ¿ya? Esa estructura de cuotas tiene como un escalón que cambia el 2028 y ahí se pasa se rebaja 15 pesos esa cuota, ¿ya? Y ahí hasta el 2030 la tarifa se mantiene más o menos estable porque todavía están operando los mismos contratos, ¿ya? A partir de aproximadamente el 2033, 2035 van a venir otras bajas relevantes que va a estar asociado a la salida de algunos contratos más bien caros comparados con los precios actuales. Otro aspecto aquí a comentar, que también ya lo adelantó Dani, un poco la contingencia mediática, está el efecto del doble IPC que salió en la noticia, que ya se confirmó, y lo que está por verse es cómo va a ser la devolución del próximo año, ¿ya? Ahí el error consistió en que a raíz de este mismo proceso de la deuda que se acumuló cuando se congelaron las tarifas, esa deuda se actualizó con IPC, y después, para establecer como el sistema de cuotas, cómo se va a ir pagando, se aplicó una tasa de interés, ¿ya? Y esa tasa de interés debió haber sido la tasa, tiene un nombre, tasa de interés, bueno, hay una tasa de interés que tiene el IPC y otra que no lo tiene, y debieron haber aplicado la que no tiene IPC, pero aplicaron la que tiene IPC, por lo tanto se generó como un doble efecto del IPC. Pero aquí hay una situación un poco engañosa, porque si bien el error es de los 100 millones de dólares que se comenta, lo que realmente le ha llegado a los clientes o usuarios es solamente cerca de 2 millones de dólares, ¿ya? El resto estaba todavía en cuotas futuras que se iban a seguir pagando. Entonces, de ahí también surge un poco algunas noticias en los medios respecto a que uno decían 100 millones y otro decían 2 millones de dólares. En cierto modo, los dos dicen lo correcto, pero esa es la sutileza. Uno es el error que se cometió y el otro cuánto se ha traspasado al usuario. Lo otro también que estuvo de forma mediática fue la autodenuncia de Transelec respecto a la información de la valorización de sus activos, ¿ya? Ahí es importante entender que Transelec cubre más del 80% de la transmisión, ¿ya? Que tiene que ver con estas grandes estructuras que llevan la energía desde las generadoras hasta las ciudades, ¿ya? Entonces, y lo que de ellos se autodenunciaron fue de que su información respecto a los activos, a la infraestructura que tienen, no estaba correctamente valorizada, ¿ya? Habían valorizaciones en contra y a favor, pero en esa suma y resta había un error cercano a los 100 millones de dólares, ¿ya? Y eso ellos se autodenunciaron el año pasado, y el proceso normal es que se realice una auditoría, la cual el coordinador solicitó realizarla, pero no hubieron oferentes para ejecutarla, ¿ya? Y ahora están volviendo en el proceso de que haya una auditoría a Transelec, pero no está tan claro los plazos, ¿ya? Obviamente todos quieren que sea en el menor plazo posible, pero auditar algo que tiene que ver con una infraestructura gigantesca que está en terreno no va a ser fácil, ¿ya? Y a raíz de eso mismo surgió ahora en el último mes también por parte del coordinador que existe documentación incompleta por el resto de las empresas de transmisión que también influyen en la tarifa, ¿ya? Pero entendiendo que Transelec cubre cerca del 80%, otro documentación incompleta solamente apuntaría al 20% restante de la empresa de transmisión, ¿ya? Ahí es importante recordar que la transmisión en clientes regulados impacta solamente cerca del 10%, por lo tanto no estamos hablando de que sea un impacto muy grande, pero sí tiene un impacto en la tarifa.
Y un tema que ha sido menos visual en los medios tiene que ver con la reliquidación del balance del VAT o de la valorización de la valorización de las redes de distribución, ¿ya? Es del proceso tarifario 2020-2024. ¿Qué pasa ahí? Esto también tiene relación con el congelamiento de tarifas, en el sentido de que hubo un decreto que se dio al público el 2020 y finalmente se terminó llegando el 2024. Por lo tanto, hubo toda una diferencia de precios que no se aplicó a tarifa por bastante tiempo, ¿ya? Y eso va a originar que a los clientes regulados se les tenga que cobrar esa diferencia, ¿ya? ¿Ya? Y eso es algo que, o sea, si recuerdan un poco en las boletas, esto ocurría frecuentemente. En los últimos años no ocurrió porque justamente este decreto se demoró en salir, ¿ya? Así, ahí espero que en el primer semestre del próximo año esto también salga un poco a la luz. Actualmente el proceso está en la superintendencia, que tiene que ver con las empresas distribuidoras, cómo van a aplicar estas cuotas, ¿ya? En cuanto a qué porcentaje de la facturación máxima va a ser, cantidad de cuotas máximos, y ahí una cantidad de variables que ellos tienen que manejar con la distribuidora. Súper. Aquí aprovecho de hacer una mención también a todo lo que ha dicho Rodrigo, ¿cierto? Es muy importante cuando hablamos de suministro eléctrico, tarifas, etcétera, considerar que es algo de largo plazo, ¿cierto? Las inversiones de infraestructura eléctrica se consideran a largo plazo, son inversiones grandes, que incluso el desarrollarlas toma muchos años y luego entonces el retorno a la inversión también es por muchos años. Y son cosas entonces que a veces van más allá de ciertos hitos del momento, ¿cierto? La tarifa que estamos pagando es una combinación de muchos factores. Es un poco lo que nos ha mostrado Rodrigo, ¿cierto? Entonces, gracias Rodrigo por ese panorama muy completo, ¿cierto? Y bueno, quería hacer solo esa paréntesis, ¿cierto? En tu exposición, y entonces si quieres ahora continúa con lo que viene. Gracias, Abel. Sí, ya. Ahora que ya vimos cómo son, o sea, entendimos lo que es el costo marginal, el tema de los contratos de los clientes regulados y cuál es la proyección de la tarifa regulada para los próximos años. Ahora vamos a ver la siguiente lámina, lo que es la tarifa para clientes libres, ¿ya? Aquí la gráfica estamos mostrando cómo está proyectado el costo marginal para los próximos años, ¿ya? Se ve un poco variable, pero en realidad cada ciclo viene siendo un periodo de verano y invierno, ¿ya? Que sí, es como lo normal del sistema, que en el verano, dado que tenemos mucha inyección fotovoltaica, los precios son más bajos y en invierno suben los precios, ¿ya? Pero en promedio el costo marginal está por debajo de los $40, que viene siendo cerca de 35 pesos el kilowatt hora, ¿ya? Pero este es el costo marginal. A cliente libre, este precio es un poco más caro porque obviamente existe cierta incertidumbre y existe lo que tiene que ganar el suministrador. Actualmente los precios se manejan en torno a los 60 pesos el kilowatt hora y la proyección indica que ese precio se debería mantener más o menos estable. Incluso puede que baje un poquito más, pero con seguridad debería mantenerse más o menos estable por los próximos años, ¿ya? Obviamente esto siempre siempre va a depender de factores externos, ¿ya? Pero por lo menos las proyecciones del coordinador apuntan en este sentido y los precios que nosotros nos han llegado por proceso de licitación también apuntan en ese sentido. Bueno, aquí factores a tener en cuenta. Cuando eres cliente regulado, lo que tú pagas por energía compone cerca del 70% de tu pago. Cuando pasas a ser cliente regulado, tu componente de energía pasa a ser cerca del 40%, y esto solamente por el hecho de pagar a un precio más económico, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver la gran diferencia o el negocio entre simplemente verse como libre y regulado, ¿ya? Después nos vamos a meter en lo que es
subdistribución o la remarcación, pero solamente considerando que el cliente regulado paga cerca de 120 pesos y el cliente libre puede pagar hasta cerca de 60 pesos, ahí se ve directamente cuál es el ahorro principal que se busca cuando se maneja del cliente libre a cliente regulado. En la siguiente lámina vamos a ver un ejemplo práctico, ¿ya? Que es un edificio, un cliente que tiene sistema de subdistribución, y aquí vamos a hacer la comparativa entre lo que pagaría como cliente regulado y lo que paga como cliente libre, ¿ya? Donde, como pueden ver, es un ahorro de 9 millones, correspondiente al 30%, ¿ya? El ahorro principal está dado en el segundo ítem de energía, que como regulado pagaría 20 millones y medio, y como cliente libre pagaría 10 millones de pesos, ¿ya? Siempre es importante tener en cuenta que el cliente libre, si bien la mayor parte de la tarifa es lo mismo que pagaría como regulado, tiene un ítem adicional, que es el cargo CEN, ¿ya? Para este caso es cerca de 2 millones, pero tiene una relación con los kilowatts que se consuman. Por lo tanto, no es un valor fijo que sea siempre eso, va a depender de cuánto se consume, ¿ya? Y este caso es un caso bastante favorable en el sentido que este cliente partió como cliente libre, por lo tanto no tiene que estar pagando la deuda del MPC, que es este sistema de cuota para pagar el congelamiento de tarifa, ¿ya? Si tuviera el cargo de MPC, obviamente estos porcentajes y estos ahorros bajan, pero de todas maneras siguen siendo atractivos. Buenísimo, muchas gracias, Rodrigo. Ahí solo quiero volver a destacar lo que dijo Rodrigo al final, ¿cierto? Se nos han acercado varios clientes que quieren hacer esta migración de cliente regulado a cliente libre. Y este tema del MPC hace una gran diferencia en los modelos, si bien igual puede haber ahorro con MPC, sin MPC es donde se logra el mejor resultado. Que como dijo Rodrigo, ¿cierto? El MPC es el pago de la deuda por el congelamiento de la tarifa desde el 2019 al 2024, que todos los clientes eléctricos lo estamos pagando, ya sea particular, empresa, etcétera, salvo aquellos que o eran cliente libre antes del congelamiento, antes de noviembre del 2019, o los que desde un inicio nacen como cliente libre. Es decir, que al momento de pedir la conexión eléctrica, ¿cierto? De inmediato la piden como cliente libre y nunca fueron clientes regulados. Entonces, tenemos casos de clientes que han estado en esa conversación con nosotros, deberían hacer como regulado o como libre, y nosotros les decimos, por favor, nace como libre, ¿cierto? Por favor, escúchanos, es un consejo muy importante, ¿cierto? Aquí vemos, hay un gran monto de diferencia, y con alegría hemos visto clientes que nos han escuchado y que hoy día están justamente cosechando el fruto de una buena decisión. Así que eso es un paréntesis nomás muy importante. Desde un inicio estar acompañándose son con temas complejos el tema eléctrico, como planteó Rodrigo, hay una gran diferencia entre el regulado y el libre en cómo se define cada uno, cómo se llega al precio de cada uno, y por tanto un gran rol que podemos jugar quienes les asesoramos en este proceso. Así que muchas gracias, Rodrigo, por esta muy gran explicación. Solo como comentario anexo, este webinar está quedando grabado, se lo vamos a enviar después, así que no se preocupen de eso, van a poder repasar todo lo que Rodrigo explicó y por supuesto pueden seguir contactándonos, y también recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat que está a un costado de la transmisión para ir respondiéndolas al final. Ahora entonces pasamos a nuestro siguiente tema, ¿cierto? Luego de haber entendido cómo funcionan las tarifas reguladas y la tarifa libre, bueno, ¿sigue siendo un buen negocio la subdistribución eléctrica? Esa es la pregunta que nuestra gerente de operaciones, Estefanía Quevedo, va a responder ahora, incluyendo, por supuesto, una explicación de qué es la subdistribución y cómo funciona también en estos casos. Así que adelante, Estefanía. Gracias, Dani. Vale, avancemos a la lámina, por favor. Ya, perfecto. Entonces, bueno, primero tenemos que entender un poco qué es esta reventa de energía, qué es este modelo de subdistribución eléctrica, ¿ya? Y hablando en términos muy simples, la reventa de energía la podemos definir como la compra de energía eléctrica a un precio más bajo que el precio regulado, ¿ya? Esto siempre por parte de un operador de subdistribución. Eso quiere decir que el edificio complejo
compra la energía a un precio más barato, que en este caso sería como cliente libre, y lo revende a los usuarios finales que están aguas abajo en su conexión del empalme, ¿ya? Bueno, para poder hacer esto tenemos algunos elementos claves, principalmente el sistema de subdistribución eléctrica. Para poder explicarlo, tenemos distintos modelos, ¿ya? Por un lado tenemos, o se aplica normalmente en edificios de oficina o edificios residenciales con múltiples departamentos, donde el operador del edificio compra la energía bajo un contrato de cliente libre y hace la reventa de energía aguas abajo, ¿ya? También lo hemos visto bastante en centros comerciales y parques industriales, ¿ya? Por ejemplo, los centros de bodegaje son un buen nicho de negocio para poder hacer la implementación de estos sistemas de subdistribución, ¿ya? Y en otros casos también en condominios o urbanizaciones grandes, ¿ya? Les diría que lo más normal y que lo hemos visto bastante es en edificios de oficinas y residenciales, o sea, departamentos, y los centros comerciales, como les comentaba, ¿ya? Se está dando también bastante en los parques industriales, ya los nichos de bodega también resultan ser un negocio bien atractivo porque se puede rentabilizar bastante la compra de energía y la reventa de energía, ¿ya? Bueno, ¿cómo podemos hacer que este sistema de subdistribución funcione? Por un lado, tenemos que hacer la compra centralizada a través de, como les comentaba inicialmente, de nuestra conexión o nuestro empalme eléctrico, bajo la figura de cliente libre, con un contrato de cliente libre con un distribuidor de energía, distribuidor de energía, suministrador. Necesitamos una red de subdistribución interna, que es básicamente un sistema de remarcación, y con ello vamos a poder efectuar la venta a los usuarios finales, ¿ya? Esto puede sonar bien simple, pero la verdad es que es bastante más complejo de lo que uno se imagina, porque tiene varias patitas, diciéndolo así, el poder hacer esto, ¿ya? Por un lado tenemos que comprar la energía, ¿ya? Para comprar la energía no es como cuando uno tiene en su departamento, en su casa, y básicamente les cobran la energía, no hay que negociar contratos, no hay que negociar precios, no hay que licitar energía, nada de eso. O sea, a nosotros nos llega la cuenta de la energía básicamente por lo que indica la regulación, ya que era lo que comentaba Rodrigo anteriormente, ¿ya? A diferencia del cliente libre, donde hay que tener una negociación del contrato de suministro, hay que ir a buscar un generador que nos quiera vender la energía, que nos pueda vender la energía, que tenga capacidad de entregarnos energía para poder obtener un buen precio, ¿ya? Y además de eso, tenemos que hacer la negociación de ese contrato, ¿ya? Los contratos de cliente libre son contratos que se negocian entre privados, ¿ya? Y negociar un contrato entre dos entes privados, donde una de las partes tiene o no tiene expertise en el tema energético y de regulación eléctrica y de normativa eléctrica, resulta bastante complejo, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes para poder tener no solamente un buen precio, sino también un buen contrato, donde no existan abusos por parte de la otra parte, es súper importante para poder tener un modelo de negocio exitoso, ¿ya? Además de eso, necesitamos también que nuestra subdistribución esté correctamente implementada, ¿ya? ¿Por qué? Porque la subdistribución como tal implica la inversión de un sistema de remarcación que va aguas abajo de nuestro empalme principal, que es donde compramos la energía, ¿ya? Y esta subdistribución se tiene que hacer de la manera más correcta posible para evitar pérdida de consumo, básicamente que no estemos midiendo la totalidad de los consumos que tenemos agua abajo y que podamos hacer una correcta tarificación, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos que implementar este sistema de remarcación, como les comentaba, en los puntos principales del sistema, o sea, no solamente los departamentos, también nuestros sistemas de iluminación que aplican a todo el complejo o a todo el edificio, además de las áreas comunes. Si tenemos sistemas de calor eléctricos, también tenemos que hacer una tarificación o al menos una revisión de los consumos que se están teniendo en esa zona.
Y con ello, con un buen sistema de remarcación, podemos hacer una correcta distribución de los costos de energía aguas abajo, ¿ya? Y por último, tenemos que vender esa energía, ¿ya? Y para poder vender esa energía necesitamos tarificarla. Y para poder tarificarla necesitamos un sistema que realice esa tarificación, ¿ya? Si bien siempre existen o siempre se puede hacer algo de manera manual, a medida que los edificios son más grandes, que los complejos son más grandes, requerimos un poco de expertise en el tema. ¿Por qué? Porque los pliegos tarifarios cambian todos los meses, ¿ya? Leer un pliego tarifario es complejo, de ahí les voy a mostrar un poco sobre ese tema. Pero claro, o sea, vender la energía a usuarios finales no es algo trivial, es algo complejo y requiere cierta expertise, requiere estar haciendo una actualización del modelo y también requiere estar al día con la normativa, ¿ya? Avancemos, por favor. Ya, perfecto. Entonces, bueno, les comentaba un poco de lo principal que se necesita para poder tener un sistema de subdistribución y revender la energía para los clientes aguas abajo de un empalme que está comprando su energía como cliente libre, ¿ya? Entonces, para esto necesitamos un sistema de medición inteligente o esto es lo que nosotros proponemos porque básicamente resulta mucho más eficiente hacer la tarificación de esta manera, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente tenemos un complejo, un edificio, un sistema de bodegas, etcétera, cualquier tipo de complejo que tenga usuarios finales aguas abajo, arrendatarios, propietarios, etcétera, donde tenemos que hacer una implementación del sistema de medición, ¿ya? Este sistema de medición consiste en una serie de remarcadores que van ubicados en puntos estratégicos y los puntos de consumo de los clientes aguas abajo, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar en al menos un remarcador para cada una de las bodegas, cada uno de los departamentos y también, idealmente, verificar que estemos midiendo también otro tipo de consumos que tenemos que finalmente tarificar, ¿ya? O sea, si estamos en un edificio, parte del consumo de energía va a ir a los servicios comunes, a iluminación, a los sistemas de calor, etcétera, ¿ya? Entonces, necesitamos poder remarcar todos esos puntos para poder hacer la tarificación, ¿ya? Y este sistema se debe comunicar con algo, ya si es que queremos tener, como les decía, un sistema de medición inteligente. Entonces, para poder conectarnos, necesitamos equipos intermedios que permitan almacenar, o sea, extraer la información de estos remarcadores, son remarcadores inteligentes, y poder llevarlos a una nube que almacena la información y la almacena en una plataforma, ¿ya? Necesitamos almacenar esta información para poder hacer luego las tarificaciones correspondientes de los clientes, ¿ya? Entonces, nosotros en este caso contamos con un sistema que permite almacenar, extraer esta información, digo, de los remarcadores, de la energía y de la potencia para poder hacer los cálculos asociados a las tarifas de electricidad, ¿ya? ¿Por qué es importante o por qué nosotros creemos que es muy importante tener un sistema de este estilo? Una, porque eficienta el tiempo, obviamente, de poder hacer este cálculo y porque tenemos múltiples tarifas asociadas a un edificio, por ejemplo, ¿ya? Si bien en general uno pensaría, estando en su casa, que las tarifas son, por ejemplo, las BT1, que es la tarifa típica que vemos nosotros en nuestros hogares, también hay otro tipo de consumos que debiesen tarificarse con otro tipo de tarifas, ¿ya? Los consumos más grandes suelen tarificarse bajo las tarifas que son un poco más caras también porque no implican subsidios como sí los tienen las tarifas residenciales, ¿ya? Y esas tarifas están asociadas también al consumo de potencia, que básicamente es un consumo importante a la hora de validar cuánto nosotros estamos comprando por energía, ¿ya? Entonces, no solamente se tarifica la energía, también se tarifica la potencia, ¿ya? En algunos puntos de consumo.
Normalmente, cuando hablamos de residencial, estamos hablando de consumos pequeños, bajo los 10 kilowatts, pero cuando ya son clientes un poco más grandes, aguas abajo, se debiese tarificar con tarifas asociadas a la potencia, ¿ya? Eso es como lo más justo en realidad para el que está vendiendo la energía, ¿ya? Y en realidad es lo que se indica en la normativa también, ¿ya? Entonces, almacenamos y hacemos la tarificación, ¿ya? ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Ya, perfecto. Entonces, como les decía, nosotros almacenamos esta energía en la nube y tenemos que tarificar, ¿ya? Para tarificar no es solamente llegar y apretar un clic, ¿ya? Necesitamos también recopilar información, ¿ya? Y una de las cosas más relevantes y por las que nosotros siempre hablamos de que es importante asesorarse o estudiar muy bien este tema es que, claro, tenemos que recopilar los pliegos tarifarios. Los pliegos tarifarios, acá yo muestro 2 ejemplos donde solamente salen un par de comunas, pero la verdad es que cuando uno ve el pliego tarifario de Enel, de CGE, de SAESA, etcétera, se va a encontrar con un pliego gigantesco, por algo se llama pliego, con todas las tarifas asociadas, perdón, con todas las componentes de la tarifa, de cada una de las tarifas que tienen los clientes, ¿ya? Sean clientes, en este caso de los clientes regulados, ¿ya? Entonces, una cosa es recopilar esa información, que es súper sencillo, hay que bajarla, pero luego hay que ingresar esas tarifas eléctricas en las plataformas. Cuando uno lo hace en un Excel, también tiene que ingresar esos datos para poder hacer una tarificación, si es que lo estuviéramos haciendo no de manera automática y bajo un sistema de medición inteligente, ¿ya? Entonces, tenemos que ingresar esas tarifas. Como les decía, leer estos pliegos es difícil, no es fácil. Y poder extraer la información que se requiere para cada una de las tarifas también no es algo trivial. Entonces, nosotros nos encargamos de recopilar, ingresar las tarifas eléctricas vigentes. O sea, todos los meses vamos a tener una tarifa distinta. A veces varían muy poquito, un par de pesos, y a veces varían mucho, como fue, por ejemplo, cuando se hizo la actualización posterior al descongelamiento de las tarifas eléctricas, ¿ya? Donde pasamos de 70 a 120 de un momento a otro, ¿ya? Y por otro lado, necesitamos también tener al día las fórmulas tarifarias, ¿ya? Las fórmulas tarifarias no son fórmulas que aparecen, por ejemplo, acá en los pliegos tarifarios, sino que vienen de decretos implementados por la Comisión Nacional de Energía, vienen también desde el Ministerio. Entonces, esa información también hay que mantenerla al día. Y nosotros en nuestro sistema también las mantenemos siempre vigentes y actualizadas de manera que podamos tener la información correcta y que lo que se tarifique sea lo que efectivamente indica la normativa, ¿ya? Eso es súper importante porque cuando no se hace de manera correcta, podemos infringir la ley general de servicios eléctricos, porque podríamos estar cobrándole de más a los clientes. Si bien siempre hay formas de solucionar el problema, se pueden emitir reliquidaciones, etcétera. Obviamente nadie quiere arriesgarse a estar tarificando de manera incorrecta los consumos de sus clientes, ¿ya? No es la intención. Y por eso también uno siempre puede respaldarse con estos pliegos tarifarios y por eso es importante mantenerlo al día, ¿ya? Y bueno, por otro lado también pasa también que no todos los clientes quieren que su sistema de remarcación aguas abajo, que ya cuentan con uno, que ya tienen su sistema de subdistribución, pero no todos quieren que esté ocupándose una plataforma y tienen personal que se ocupa de hacer una toma de lectura de los medidores, ¿ya? Que es básicamente lo que hacen las empresas de distribución cuando te dicen, oye, voy a ir a tomar la lectura, necesito que esté disponible, etcétera. Es un poco lo mismo. Entonces, acá nosotros también podemos hacer que esta medición manual, que se va a ingresar a través de una aplicación, pueda ser tarificada, ya con estas mismas tarifas que estábamos mencionando anteriormente del sistema de medición inteligente, ¿ya? Y esto permea a otro tipo de tarifas, ¿ya? O sea, podemos también ocupar los sistemas de medición que ya tenemos implementados en nuestros edificios para el gas y para el agua, para poder hacer luego una tarificación
asociada a los consumos de ambas componentes, ¿ya? No solamente de la energía, sino que también podemos permear a gas y agua, donde no podemos hacer esta medición inteligente por el tipo de equipos para el gas y el agua. O sea, son equipos mucho más sencillos, básicamente un medidor giratorio donde te va marcando físicamente el consumo, y por ende no es algo que podamos hacer como tarificación inteligente en este caso, ¿ya? Pero se soluciona considerando este ingreso manual, pero con una tarificación inteligente, al igual que con los consumos de energía, ¿ya? Entonces, en este caso, para la medición manual se hace este ingreso de las últimas lecturas y esa diferencia es la que se tarifica. Y es lo mismo que se hace en nuestras casas cuando nos toman el estado del medidor de agua. En el caso de las redes de gas también se toma el estado del medidor de gas y se tarifican las diferencias en función de eso. Siguiente. Ya, perfecto. Y ahora en la práctica, porque claro, o sea, suena muy bonito todo lo que estamos comentando, pero la idea es mostrar la realidad, ¿ya? Y bueno, ¿qué podemos ver nosotros en la experiencia al día de hoy? Dos tipos de casos distintos asociados a la rentabilidad de estos sistemas de medición inteligente y de tarificación aguas abajo en sistemas de subdistribución. Por un lado tenemos un caso de un edificio residencial que compra su energía a precio de cliente libre y hace la reventa aguas abajo. Ya en este caso, por ejemplo, es un edificio de departamentos que tiene departamentos, tiene un par de lavanderías y tiene algunos locales. ¿Ya? Entonces, hay una tarificación de esta venta de energía para estos puntos que obviamente nos da réditos asociados a la reventa de energía. ¿Ya? Acá, por ejemplo, este es un edificio que tiene cerca de 90 megawatt hora de consumo mensual. ¿Ya? Un edificio, diría que de mediano hacia grande. ¿Ya? Y bueno, nosotros acá lo que hacemos es diferenciar la venta, o en realidad el margen de compra-venta de los distintos puntos. ¿Ya? Por un lado, la venta directa de energía, y por otro lado, la venta que a veces es indirecta de energía, ya el margen asociado, por ejemplo, a los servicios comunes, que normalmente se incluyen dentro de los gastos comunes asociados a cada uno de los departamentos. Por eso los separamos también, porque así los clientes pueden usar esa información para poder hacer sus correcciones asociadas a la tarificación, etc. ¿Ya? Pero en general, si se fijan, en la primera parte que está abajo a la izquierda, tenemos que los márgenes asociados son importantes, ¿ya? O sea, prácticamente la mitad de lo que nosotros compramos de energía para venderle a departamentos, lavandería y locales en este caso, se nos devuelve, diciéndolo así, gracias a la compra de energía más barata, ¿ya? Ahí, como comentó Rodrigo anteriormente, es relevante que la compra de energía resulta ser bastante más barata bajo la figura de cliente libre, que nace como cliente libre, hacia la reventa de energía aguas abajo. ¿Por qué es importante también? Porque claro, como les decía, vamos a vender a tarifas baratas, que vendría a ser esta BT1 y que vemos todos en la casa, y tarifa un poco más cara, que podría ser, por ejemplo, para los locales comerciales, donde podemos entregar una tarifa BT1, BT4.3, dependiendo un poco del tamaño del local. Y eso nos da más margen, gracias a que estamos capturando también la potencia que tenemos en esta venta de energía. ¿Ya? Y bueno, por otro lado, también acá un caso industrial que se divide, en este caso es un edificio, o sea, no es un edificio, perdón, es un complejo de bodegas, donde nos dividimos en dos partes, dos etapas de este complejo de bodegas. Y bueno, si pueden ver acá arriba, que es como la parte asociada a la reventa de energía, estamos hablando de porcentajes de margen de compra-venta cercano al 55%. ¿Ya? ¿Por qué es tan más grande que, por ejemplo, el margen que tenemos en un edificio residencial? Porque acá el foco de la facturación de los clientes en complejos de bodegas
es que tú les vas a cobrar por la potencia. Como les comentaba anteriormente, recuperar la potencia de los clientes es importante para los clientes que compran energía como cliente libre, ¿ya? ¿Por qué? Porque las tarifas de clientes industriales o clientes grandes o clientes libres te van a cobrar la potencia, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un modelo donde le estamos cobrando aguas abajo a los clientes su potencia también, vamos a ganar parte de la potencia de todos esos clientes, ¿ya? O sea, cuando uno compra la energía, paga una potencia que es mi máxima en el sistema, pero cuando le vendes a un complejo de bodegas, le cobras por cada una de sus máximas potencias, ¿ya? Entonces, eso genera márgenes adicionales importantes a la hora de mirar estos casos de éxito, ¿ya? Por eso son distintos, por eso también podemos tener márgenes más importantes a nivel industrial que a nivel residencial, ¿ya? Aún así, como pueden ver, son márgenes importantes, ¿ya? No dejan de ser porcentajes de margen bastante importantes, ¿ya? Avancemos la última. Y bueno, ahí es súper importante, o sea, insisto, acá nosotros mencionamos como lo bonito de la reventa de energía y de lo positivo que puede ser a nivel de rentabilidades. Pero claro, o sea, es importante tener súper claro gracias a qué podemos mejorar estas rentabilidades. Y una de las cosas que es importante es asesorarse, ¿ya? Más allá de si es con una empresa externa o si es con una persona experta dentro de nuestra empresa o nuestra empresa, es importante el conocimiento que hay que tener respecto a los pliegos tarifarios, las tarifas, la normativa eléctrica, etcétera. ¿Ya? Es importante porque al final con eso podemos obtener un buen contrato de suministro, o sea, podemos hacer una buena negociación, un buen precio y un buen contrato, sin abusos de por medio, que es clave para poder obtener un buen resultado, ¿ya? También el punto de qué es lo que tengo que implementar, porque yo tengo que implementar remarcadores, pero por implementar remarcadores en los puntos de consumo de los clientes a los que les voy a vender y listo. Pero la recomendación es que ojalá podamos tener tarificado o no tarificado, sino que al menos estemos midiendo todos los consumos del complejo. ¿Ya? Es importante porque así también uno puede detectar fallas o diferencias de consumo entre lo que te están cobrando y lo que estás vendiendo, ¿ya? Y eso es importante a la hora de obtener buenos resultados en la rentabilidad, ¿ya? También es importante poder recomendar a los clientes cuáles son las mejores tarifas, ¿ya? O sea, les comenté hace un rato, tarifa residencial para clientes pequeños, consumos inferiores a 10 kilowatts de potencia para cada uno. Mayores a eso, debiésemos considerar tarifas BT43, BT3, ahí depende un poco de eso, pero nosotros tratamos siempre de dar la mejor recomendación asociada, ¿ya? También es importante estar al día con los dictámenes de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, porque también podrían pasar estas reliquidaciones que comentaba hace un rato Rodrigo, ¿ya? Y es importante estar al día porque los pliegos se van actualizando, ¿ya? Y eso no siempre pasa el primer día del mes, a veces pasa entre medio del mes y eso deriva en una actualización para el mes siguiente, ¿ya? Y bueno, lo último es que es importante también, como les comenté al principio de esta lámina, nosotros necesitamos o sea, es importante asesorarse porque al final nosotros podemos revisar que lo que nos estén cobrando esté correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si está incorrecto lo que nos están cobrando, obviamente va a afectar en tu rentabilidad si es que te están cobrando de más, ¿ya? O si te están tarificando, perdón, sí, te están tarificando a ti como comprador de energía, más energía que la que tú estás consumiendo, ¿ya? Entonces, es importante poder hacer esa revisión de nuestra facturación, validar que están correctas y con eso debiésemos tener siempre mejores resultados a la hora de revisar nuestros márgenes de compra-venta de energía. Súper, muchas gracias, Estefanía. Como dijo Estefanía, ¿cierto? Al igual que, como mencionaba Rodrigo con el tema de las tarifas, bueno, a la hora de la subdistribución o reventa de energía, hay muchos factores que tomar en cuenta, ¿cierto? Los pliegos tarifarios son muy complejos, son unas
planillas en PDF que cuesta leer, y además que tienen muchos componentes que hay que entender cómo se aplican y que hay que actualizar todos los meses. Entonces, siempre nuestra recomendación va a ser asesórense, de pastelero tus pasteles, ¿cierto? Deje que nosotros les ayudemos con esa parte que es compleja y nosotros sabemos hacerla bien, la hacemos constantemente, ¿cierto? Y además, mejor aún, hacerlo con tecnología. Para eso desarrollamos nuestro software, ¿cierto? Que permite justamente recoger todas estas lecturas, hacer las tarificaciones y además tener datos en tiempo real para todos los clientes. En eso se logra la mayor rentabilidad de este sistema de reventa de energía, donde además, para el usuario final, es netamente cobrarle lo que corresponde, no es cobrarle más que lo que cobraría, ¿cierto? Si estuvieran en conexión directa con la distribuidora eléctrica, es cobrar lo mismo que la distribuidora eléctrica, pero que es lo que corresponde para cada cliente, porque los prorrateos que son, por ejemplo, por metros cuadrados o por cosas por el estilo, siempre van a fallar. Siempre van a haber clientes que paguen más de lo que corresponde, otros que pagan mucho menos de lo que corresponde, porque alguien puede tener equipos de alta potencia que deberían pagar potencia en hora punta, por ejemplo. Al poner señales claras, permite también cobros claros según lo que corresponde a cada uno. Entonces, muchas gracias, Estefanía, por esa exposición, donde espero que les haya quedado claro más o menos cómo funciona todo esto, ¿cierto? Y sobre todo, claras las necesidades de tener un buen sistema que les apoye en ese negocio de subdistribución. Entonces, con esto ya damos fin al webinar, ¿cierto? A la parte de las exposiciones. Y tenemos un par de preguntas del público. A los demás que no han hecho preguntas, todavía están a tiempo de dejar una pregunta ahí en el chat. Pero vamos, mientras tanto, primero con la pregunta de Eduardo García, ya que estaba hablando justamente del tema. ¿Existe alguna exigencia normativa respecto al sistema de submedición o remarcadores? Estefanía, ¿existe alguna exigencia normativa respecto a estos sistemas de submedición? Sí, disculpa, se me cortó un poquito. Está bien. Vale. No, mira, respecto a los sistemas de subdistribución, existen normativas, pero la verdad es que es bien vago lo que aparece en la normativa. No hay una exigencia muy grande al respecto. Ahí, Rodrigo, si me puedes corregir, ahora se hizo una actualización hace un tiempo al respecto en uno de los RIC, si no me equivoco. Sí, desde el punto de vista como constructivo, la principal exigencia tiene que ver con dejar como cierta capacidad en los ductos para que si algún cliente a futuro deseara conectarse directamente a la distribuidora, lo puede hacer. Es una figura un poco rara porque en general estos proyectos con sistema de SMI son de un único dueño. No se va a dar que un departamento quiera o no, pero se deja abierta la posibilidad porque uno nunca sabe en el tiempo qué puede pasar con ese edificio. Quizá hoy en día es un único dueño y en el futuro se dependan las unidades, entonces se pide que cierta capacidad, ¿ya? Ahí al principio hubo cierta confusión, se pensaba que había que duplicar el espacio, pero en la práctica se ha visto que con un 30% es suficiente, porque en la medida que ese ducto se utilice para alimentar departamentos, va a ir desocupando los ductos originales que después se pueden ir traspasando. Por lo tanto, más o menos esa es la condición. Y respecto a los puntos de medida, no hay una mayor exigencia. Es un sistema de medición normal, incluso aquí se habilita con un sistema inteligente, de tal forma que se puede monitorear de forma remota. Sí, por ese lado no hay mayor cambio. Sí, lo que sí es importante y que sí está dentro de la normativa, pero no dirigido específicamente a la subdistribución como tal, es que cualquier empresa que vaya a distribuir energía, más allá de si es distribuidora o subdistribución, no puede cobrarle a los clientes más que lo que indica los pliegos tarifarios, ¿ya? O sea, si nosotros estuviéramos cobrando por prorrateo, por ejemplo, y un cliente reclamara y dijera, oye, pero esto no me puede estar cobrando porque es mucho más de lo que yo debería pagar, si estuviera bajo cliente regulado, eso sí podría ser un incumplimiento, ¿ya? Por eso también es súper importante regirse bajo las tarifas y los pliegos tarifarios actualizados.
Ahí también, para complementar, hay que entender que este sistema de subdistribución no es algo tan nuevo, no es algo que, digamos, tiene 5 o 10 años, es algo que tiene 20, 30 años. Los primeros malls, los primeros centros comerciales grandes o sistemas de bodegaje lo comenzaron a hacer, sin el modelo quizás de cliente libre, quizás empezaron a hacer solamente como cliente regulado, ¿ya? Porque hay otras ventajas que no solamente el precio, que era el corazón de esta presentación apuntaba al precio, pero tenemos clientes que a veces han buscado este cambio por otras ventajas más cualitativas. Por ejemplo, el control de poder aumentar la potencia a sus locatarios, ¿ya? Que es un tema que es un gran dolor de cabeza, porque cuando tú piensas que a Enel le tienes que pedir un aumento de potencia, tienes que planificarte casi con un año de anticipación, siendo que algo que en la práctica, si tienes la capacidad, lo puedes ejecutar en 1 o 2 meses y ese cliente, entre comillas, que te iba a arrendar, no lo pierdes porque le puedes satisfacer su modificación de energía que necesitaba. Y la otra ventaja también que hemos visto para edificios de vivienda es que hay municipalidades que te restringen como los metros cuadrados para los departamentos, ¿ya? Y cuando tú eres cliente libre ya no dependes de eso, porque buscar cumplir con los metros cuadrados tiene que ver con tener el certificado de dominio vigente, el rol de la propiedad para poder hacer el trámite para que te conecten en él. Y como aquí ya no necesitas que cada departamento te lo conecte en él, tú puedes ver y distribuir tu activo como a ti más te convenga. Ahí tenemos entonces varias ventajas y también incluso cumplimientos normativos de un sistema claro, ¿cierto?, de subdistribución. Así que muchas gracias ahí, Rodrigo y Estefanía. Voy con la siguiente pregunta de Eduardo Noches, que va más relacionado a lo que presentó Rodrigo al comienzo, ¿cierto? Teniendo en cuenta todo el tema de costo marginal, proyectos de almacenamiento BESS, nuevas líneas de transmisión, etcétera. ¿Hoy conviene más un contrato de cliente libre que sea con costo marginal, a costo marginal más un pequeño fee, o un contrato de cliente libre a precio fijo de tantos dólares por megawatt hora por 4 o 6 años? Es una tremenda pregunta, muy interesante y con más de una respuesta. La universidad, depende, decían los profesores. Sí, hay muchos factores. En la práctica, nosotros tenemos clientes a costo marginal, más por el sector industrial. Teníamos algunos casos de SMI, pero nosotros este año igual hemos estado haciendo la recomendación de salirse del costo marginal. El costo marginal es muy atractivo. Hoy en día tenemos clientes que están pagando 15 pesos por kilowatt hora por estar a costo marginal. Es tremendamente atractivo, pero tiene grandes riesgos, en el sentido que has expuesto a la operación del sistema, ¿ya? Y este año la operación tuvo varios problemas. Tuvo la falla muy conocida de febrero, después en marzo tuvimos otra situación que fue menos conocida, pero que también elevó los precios. Entonces, en cerca de 3 meses en particular, los clientes que estaban a costo marginal pagaron más que un cliente regular. Entonces, yo creo que para industrias donde su principal consumo está en las horas de día, que es cuando hay menor riesgo en el costo marginal, es una buena opción el costo marginal. Pero para proyectos donde ya tienes sistemas habitacionales, de comercio, que tu consumo está más distribuido durante el día y fuera de las horas de sol que se conocen del sistema, que son de las 8 a las 18 horas, yo no lo recomendaría. Es atractivo, puedes que veas buenos ahorros, pero quedas expuesto a alguna situación del sistema que te dispare los precios, ¿ya? Y hoy en día, o sea, nosotros trabajamos bastante el costo marginal, especialmente el año pasado. Hubieron muchas propuestas que cerramos el costo marginal porque el año pasado estábamos con precios sobre los 70, 80 dólares y teníamos proyecciones del costo marginal en torno a los 50. Entonces, aún sumando un riesgo que pensemos que el costo marginal llegaba a los 60, era un mejor escenario que estar cerrando contratos sobre 70, 80 dólares, ¿ya? Pero ese escenario este año cambió bastante y el escenario está mucho más optimista. Los precios bajaron a los 60 e incluso en algunas situaciones particulares bajo los 60 dólares. Entonces, es un buen momento para pasarse a precios más bien fijos. Si bien puede bajar un poco más la energía, pero no se espera que tenga una baja tan importante como para decir que esto va a llegar a 50 dólares. Por lo tanto, la recomendación hoy en día
especialmente para sistemas de SMI, donde tiene sistemas habitacional y comercio, apuntaría a tomar opciones más bien fijas, ¿ya? Por bloques también puede ser. Hay que entender que el precio se castiga por la incertidumbre, ¿ya? El costo marginal, desde el punto de vista del generador, le genera súper poca incertidumbre porque te traspasa directamente el costo del sistema. Por lo tanto, es un precio muy atractivo. A continuación, están las ofertas por bloque, que también te traspasa cierta incertidumbre del precio durante el día y la noche. Por lo tanto, también es un precio por lo general que da mejor evaluación a los clientes. Siempre que sea un cliente que tenga una seguridad de que su perfil de consumo no va a cambiar en el futuro, es una buena opción tomar precios por bloque. Y ya el que siempre te castiga un poco más porque te quita toda la incertidumbre para ti, pero se la deja al generador, es un precio fijo 24/7, ¿ya? Y ahí también tienen que verlo. O sea, por lo general nosotros recomendamos el precio fijo, especialmente a edificios que están recién partiendo, porque tú no conoces quién te va a arrendar, tú no tienes claro todavía cómo va a ser tu perfil de consumo. Entonces, cuando están recién partiendo, tratamos siempre de enfocarlo a precio fijo o por bloques. No, marginal no, porque desconoces cómo va a ser tu perfil a futuro. Súper, muchas gracias, Rodrigo. Ahí hay varias cosas, ¿cierto?, que considerar. Entonces, también, si tienen interés de algún caso de migración a cliente libre, negociación de contratos de cliente libre, no duden en contactarnos. Tenemos ahí todo el equipo de Rodrigo, expertos para acompañarles en ese proceso. Y de hecho, aprovecho de dejar el comentario ahí de que siempre nos pueden encontrar en nuestra página web, www.enerlink.com. Y también siempre pueden escribir a contacto@enerlink.com y ahí también, por supuesto, que les atenderemos con todas las consultas que tengan y poder ayudarles en sus procesos también en casos de que quieran implementar soluciones de subdistribución o el sistema de toma de lecturas. Ahí está, contacto@enerlink.com. Y bueno, en honor a la hora, no nos queda cierto tiempo para más preguntas. Hay 2 preguntas más del chat que ahí Gunther y Eduardo vamos a responderles por mensaje directo. Pero solo recordarles, vamos a enviarles también la grabación de este webinar, que esperamos que haya sido de mucho provecho para todos quienes han asistido. Y no se preocupen también de, si quieren seguir conversando del tema, pueden escribirlos, como ya dije, ahí a contacto@enerlink.com, en nuestra página web, o respondiendo también a los correos que les enviamos respecto al webinar. Cualquiera de esos caminos les vamos a responder con gusto y podemos ahí seguir conversando de los temas que surgieron hoy día. Así que muchas gracias nuevamente también a nuestro equipo de operaciones, ahí a Estefanía Quevedo, nuestra gerente de operaciones, y a Rodrigo Leighton, también nuestro Ops Lead de mercados eléctricos, y por supuesto a quienes nos han acompañado. Muchas gracias y felices fiestas también de fin de año. Nos vemos el próximo año. Chao, gracias.